Ya hace un año que revisamos cómo tratar con los diferentes mods para alimentarlos o refugiarnos de esos mobs hostiles, pero dejamos los neutrales sin revisar. Así que, como estáis viendo en pantalla, hay algunos ya en la nueva colocación de los mobs que hemos revisado en el vídeo original, como son el lobo perro, el oso polar, el panda, la llama, que os dejo por arriba el vídeo en el que ya hablamos de ellos y con qué debemos alimentarles para que se reproduzcan, cómo les debemos cuidar para conseguir una granja de ellos. Así que ahora vamos a hablar de los otros que nos dejamos sin ver, como por ejemplo las abejas, que justo ahora se me han escondido, pero que evidentemente necesitan flores a su alrededor y son con ellas con las que vamos a poder reproducirlos y crear esas familias y esas colmenas de abejas que luego nos van a dar miel. Así que bueno, muy rápido vamos a crear aquí un par de ellas para enseñaros, pues eso, el simple proceso de enseñarles una florecita, que se acerquen y se reproduzcan, creando pues una mini abejita tan mona. Miradla, por favor, qué cosa más bonita se ha hecho de estas otras dos abejas. Como es un mob neutral, evidentemente, si le atacamos, nos va a atacar de vuelta. Así que cuidado, porque estos mobs tienen esta peculiaridad. Luego tenemos también el zorro, que es un mob que puede sostener materiales en la boca, pero que vamos a poder alimentar con las bayas dulces. Eso sí, cuidado de dónde lo generáis, porque evidentemente, como es un mod neutral, también ataca a otros mods. Mi pobre conejo, mi gallina. Bueno, no pasa nada. Veis que si ya le damos las bayas, ya está feliz y con esto podríamos también ayudarle a reproducirse. Luego, no nos podemos olvidar de que también tenemos a los golem, el de hierro de momento y ya luego vendrá el de cobre. A los golem de hierro, evidentemente les gusta el hierro, pero no vamos a poder interactuar demasiado con ellos, aún sosteniendo hierro en la mano. Lo importante de los golem es que dentro de nada van a recibir una actualización en la que se incorporan los golems de cobre y ya van a poder interactuar entre ellos con unas animaciones súper monas. Así que nuestro amigo no estará solo dentro de poco. Vamos a irnos ahora al mar, donde tenemos otro de los mobs neutrales que no revisamos, que son los delfines. Los delfines, voy a colocar por aquí un par, los podemos alimentar con cualquier tipo de pez crudo, no cocinado. Y la peculiaridad es que les vamos a alimentar, pero no les vamos a ver reproducirse. Lo que sí nos va a permitir alimentarles es que estén más predispuestos a interactuar con nosotros, a que podamos nadar junto a ellos. Así que bueno, no deja de ser una buena idea poder alimentarles, pero ese es el único aliciente que vamos a encontrar. Y continuando aquí cerca del océano, vamos a seguir con esos mobs neutrales incomprendidos que suelen ser más catalogados como hostiles cuando realmente no lo son si no les molestamos. Entre ellos pues tenemos el ahogado, que realmente es un zombie que ha pasado mucho tiempo debajo del agua. Es más, podemos crear ahogados colocando a los zombies debajo del agua si aguantan sin morir. Obviamente no les vamos a poder alimentar, pero lo bueno es que sí que podemos hacer granjas de ahogados que nos van a dar una mayor posibilidad de conseguir tridentes y conchas de Nautilus para luego explorar el fondo oceánico y sus templos. Cambiando de bioma, si nos vamos a las cuevas, vamos a tener a las arañas, que hay de dos tipos. Las de cueva y las normales, pero veis que obviamente las de cueva son mucho más pequeñas. Cuidado con eso porque las de cueva entran por huequecitos mucho más pequeños. Normalmente si no las molestamos no nos van a atacar, pero si además conseguimos que nos acompañe un armadillo, las arañas van a huir de nosotros. Así que en este caso el armadillo sería nuestro gran aliado frente a las arañas en modo hostil. Y ahora vamos a por mi mob neutral favorito, que es el Enderman. El único mob, además de todo el juego, que podemos encontrar de forma natural en las tres dimensiones del juego. En el Overworld, en el Nether y en el End. Obviamente, creo que ya todos le conocemos. El Enderman solo nos va a atacar si le miramos y si no, mientras tanto, pues va a ir cogiendo y desplazando bloques de un lado a otro. Si nos tenemos que enfrentar a él, que sepáis que los líquidos le hacen más daño que otro tipo de ataques. Y ahora vamos a cruzar al Nether a buscar a nuestro último mob neutral, que son los piglins. Los piglins, si no lo sabéis o no habéis visto la peli de Minecraft, tened en cuenta que es ideal si vamos vestidos o llevamos algo de oro para que no nos ataquen. Si no les atacamos a ellos, normalmente ellos no van a venir a por nosotros. Y si por lo que sea cruzan el portal de Nether, se van a convertir en un piglin zombificado que actúa de la misma manera que ellos. Si no les atacamos, no nos devuelve el ataque y si llevamos algo de oro tampoco nos va a prestar especial atención.
Así que estas son las consideraciones que tenemos que tener sobre los mobs neutrales. Y bueno, os dejo el vídeo también de los mobs que sí que nos van a atacar, todos esos mobs hostiles que ya revisamos el año pasado. Claro que ahora la lista con las actualizaciones seguramente tenga cosas que no hemos seguido revisando, así que bueno, poco a poco, a lo mejor una vez al año, vamos ampliando un poquito más todas estas novedades para mantenernos al día y que, oye, pues si por lo que sea habéis dejado un poquito de jugar, pues que lo podáis revisar. Ya sabéis que, como siempre, si queréis que revise alguna cosita más en los sabías que, me lo podéis dejar en los comentarios. Espero que os sirva el vídeo y nos vemos en el próximo.